Ahora vamos a preguntar al juez Castro, pero Felipe González tiene más, Felipe, porque Felipe dice que habría que ir a elecciones. Y incluso añade lo que para él es antidemocrático. Felipe González pidiendo elecciones al gobierno de su partido. Felipe. Que no cuenten conmigo. Si yo me viera en esa situación, indudablemente convocaba elecciones. Y si me dice, cosa que he oído decir y me asombra, pero es que va a ganar la derecha. Pero ese, yo no sé quién va a ganar. Quiero decir que ese argumento es un argumento antidemocrático. Felipe González pidiendo elecciones al gobierno de su partido. Ernesto, querías decir algo, sí. No, bueno, yo creo que Felipe González está en una, digamos, en una posición muy cercana a la de Feijóo. Es un hombre que se ve con Feijóo con cierta regularidad, no diré exactamente si es cada 8 meses o tal, lo ha dicho además públicamente, y Felipe González está por la caída de Pedro Sánchez, vía dimisión, vía elecciones, y por lo tanto está alimentando a un sector del PSOE que él cree que va a ir creciendo y que desde luego se va a reconstruir el Partido Socialista una vez que acabe con el Sánchez. Bueno, ¿y qué piensa de esta noticia de hoy el juez Castro, esta decisión del juez Hurtado de enviar al banquillo al fiscal general del Estado? ¿Cómo la valora el señor Castro? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su valoración, juez Castro? Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, yo no he podido evitar escuchar lo que ha antecedido y bueno, a mí me causa repugnancia el señor Bendodo cuando habla de prostitución, pero todavía me causa mayor repugnancia Felipe González. Pero bueno, la pregunta es... No, pero ¿por qué? ¿Y por qué le causa repugnancia a Felipe González, juez Castro? Hombre, porque como dice muy bien Ernesto Ekaizer, nunca fue un socialista auténtico. Hizo la apariencia, se presentó con el ropaje de socialista y a lo mejor en según qué momento se lo creyó. Pero a poco que se consolidó, dejó de ser socialista y ahora de socialista pues no tiene absolutamente nada. Pero bueno, la pregunta que me ha hecho no sé cuál era. Sí, pues mire, la pregunta es que valore usted la decisión del juez Hurtado de enviar a juicio al fiscal general del Estado y esa fianza de 150.000 euros, que sorprendía también. Es llamativo, vamos. Bueno, lo primero, un proceso, y sobre todo en la fase de instrucción, es una secuencia de actos que van de manera indisolublemente encadenados. En la medida en que dictas una resolución, las que vienen detrás se tienen que acomodar a la anterior. Digo esto porque en tanto el juez Hurtado dio por terminada la instrucción, dio y ofreció a las partes acusadoras la posibilidad de que recurrieran de que acudieran a formular acusación en la medida en que hizo un relato de hechos indiciariamente acreditados, ofreció a las partes acusadoras la posibilidad de que ejercieran la acción penal acusando. Una vez que esto se hace, la única manera de evitar la apertura del juicio oral es que las partes acusadoras no acusen. Pero esto ya es inviable. Ya se sabe que las partes acusadoras van a acusar. Es más, han derrochado energía para poder acusar. Entonces, la posibilidad de que los acusadores no acusen es una posibilidad totalmente irreal. En la medida en que acusan, el juez no tiene más remedio que abrir el juicio oral. No el Supremo, como se ha dicho. No, es el juez instructor designado por el Supremo el que hace el juicio, la apertura del juicio oral. En cuanto a lo segundo, la fianza de 150.000. A mí me parece de locos. Pero claro, yo no he leído el auto. He intentado hacerme con el auto y no lo he conseguido. Yo quisiera entender que en esos 150.000 euros iría incluida una partida previsible para costas, iría incluida una partida previsible para multa, en caso de que fuera condenado,
y una partida previsible para indemnización civil. Pero juntando todas, tratando de hacer las cuentas para saber a cuánto ascendería una u otra, a mí me parece una cifra descabellada. Pero fíjense que hasta cierto punto el juez Hurtado pues ha reducido las peticiones de las partes acusadoras, que la petición la elevaban a 300.000 euros. ¿Cuánto vale el honor de la pareja de Ayuso? ¿Cuánto vale el honor de una persona que se ha autoconfesado autor de 2 delitos fiscales, que ha pretendido consensuar con la Fiscalía un pacto para rebajar las penas? ¿Ese honor vale lo que se postula? Pues sí, porque además está indicando el juez Castro que esto parte de la filtración de ese correo en el cual se reconocía a través del abogado de la pareja de Ayuso haber cometido, decían, fraude fiscal, y eso también está abierto. Juez Castro, gracias por su valoración. Le veo en forma. Buenas tardes. Gracias. Le pido la máxima concisión, brevedad y concreción en las respuestas. Primero, ¿esta decisión es la esperada? ¿Cómo la valora? Boa noite, Xavier. Esto es la crónica de una decisión anunciada, o sea, no era lógico pensar después del auto de transformación en la que dice que ha actuado por indicaciones de la presidencia del gobierno, sin embargo no investiga, lo cual es una anomalía judicial grave, gravísima, pero bueno, centrémonos en lo actual. No ha sido el Tribunal Supremo, ha sido el juez Hurtado el que ha abierto el juicio oral, cosa lógica por otro lado y esperable. Entonces ahora se le dan 10 días para que presente el escrito de defensa y espero que en el plazo que permita el trabajo, la carga de trabajo del Supremo, se señale cuanto antes el juicio, la vista oral. Que es en noviembre. Decía usted que en el auto entiende que el juez instructor, Ángel Hurtado, desliza que el fiscal general del Estado actuó a instancias o pudo haber actuado a instancias del presidente del gobierno. Entonces, lo que le sorprende es que con esa tesis previa no habrá también diligencias contra el presidente del gobierno. ¿Le he entendido esto? Lo que pasa es que después del resbalón con Félix Bolaños, que ya le dijeron que no podía seguir por ahí, pues a lo mejor tampoco apunta el presidente del gobierno. Pero entiendo que dice eso, ¿no? Que ya que dice que el fiscal actúa a instancias del presidente del gobierno, tendría que también haber actuado contra el presidente del gobierno, según esa tesis. Bueno, dice de la presidencia del gobierno, bueno, o sea, que ahí caben algún sujeto más. Vale. Bueno, vamos con la fianza de 150.000 euros. Se ha comentado también mucho. Incluso Jesús Maraña hablaba de que va contra el propio, la propia jurisprudencia del alto tribunal. ¿Es habitual, está proporcionada estos 150.000 euros de fianza que le piden al fiscal? Bueno, yo creo que podría habérsela evitado, porque no es necesario en el caso de que haya una condena, pongamos por ejemplo, y que la condena sea de 50.000 euros, tiene que devolver 100.000. Es meterse en un terreno en el que anticipa de alguna manera subliminal o no tan subliminal que va a haber condena. O sea, no era necesario. La sala, cuando juzgue, si absuelve no hay nada que hablar, y si condena, fijará la indemnización en la cantidad que estime pertinente. Entonces el juez ya podría actuar embargando, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cuestión para mí fundamental, que es que si el fiscal general del Estado tuviese la intención malévola de difundir esto con objeto de perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo desde el 2 de febrero hasta el 13 de marzo oportunidad de hacerlo y no lo hizo por 2 motivos. Primero, porque en la Fiscalía General del Estado, yo he estado 4 años
En la Secretaría Técnica nos importa un bledo las conformidades, y mucho menos de un señor que nadie conocía, que era el novio de la presidenta. Por lo tanto, el fiscal actúa en función, y además ahora que se lean con detenimiento el auto del juez Hurtado, porque sitúa los hechos en las 21 y pico horas del día 13 por la noche, cuando ya se sabe que el diario El Mundo va a difundió en el digital y en el papel, que la Fiscalía había ofertado una conformidad, cosa insólita que causaría hilaridad en la sala y que no hubiera motivado ninguna reacción. Nunca el fiscal ofrece conformidades. Pero añade, y esto lo cercena totalmente, es que no hace ni referencia a lo que ha motivado la intervención del fiscal. Dice, y por órdenes de arriba, textual, entre comillas, se oponen a la conformidad. ¿Por qué se lo ha comido el señor Hurtado? Que se lo explique a la opinión pública española. Bueno, porque esta ha sido la causa de la reacción del fiscal general. Dos preguntas breves y sigue en este caso para lo más concisas. Una de las críticas que se hacen a la instrucción es que el acusado es el que parece que tiene que demostrar su inocencia y no al revés, como es norma judicial. ¿Esto es así? Bueno, esto es elemental, bueno, esto se aprende en las facultades de Derecho, ¿no? O sea que no tiene ninguna justificación. Hay un voto que creo que va a ser definitivo, el voto de Palomo del Arco, en el que se pónganse ustedes como se pongan, no existe ninguna prueba. Pero para mí es que no existe ni prueba ni delito. Y ya, ¿hay alguna posibilidad de que pueda ayudar a la defensa de González Amador el hecho de que en la propia instrucción parece que dice que de esa filtración que él dice que se produjo también a su vez una indefensión? ¿Esto puede de alguna forma ayudar a la defensa de González Amador, la propia instrucción del juez instructor? Bueno, eso sería demencial, porque es que estamos ante un delito en el que la agencia tributaria, después de una exhaustiva discusión con el fiscalista, llega a una conclusión. El fiscalista dice, no tenemos nada que hacer, hay que pedir una conformidad. La conformidad se puede retirar en cualquier momento. Yo he ido a juicios creyendo que íbamos a tener una conformidad y de repente el abogado nos sorprendía diciendo no nos vamos a conformar. O sea que, por tanto, sus facultades de defensa están intangibles y que, por otro lado, se trata de un delito que es muy difícil de rebatir. No es un homicidio más o menos discutible o un robo, sino que es un delito que yo denominaría matemático. La agencia tributaria ha dicho 350.000 euros. El abogado y el fiscalista han dicho 350.000 euros. El implicado ha dicho, acepto que he cometido dos delitos de 350.000 euros. ¿Qué más hay que discutir? Él, en su juicio, tiene abiertas todas las posibilidades, pericias, contradicciones, y por tanto no se ha lesionado en absoluto su derecho de defensa. En el juicio que se celebre se verá si la agencia tributaria tiene razón o no. En cualquier caso, no se ha encontrado ningún indicio, ninguna prueba para acusar a una persona. Por lo tanto, según esta fuente, decía, si el Supremo condena a una persona a la que hay dudas de que se haya cometido un delito y encima sin ninguna prueba, decía, el Supremo se cae. Indudablemente habrá ya magistrados de los que forman parte del tribunal, de los que van a formar parte de este tribunal, que de 7 creo que 5 ya se conocen, que estarán dándole vueltas a unos argumentos legales magníficos y a una prosa jurídica digna de elogio, pero posiblemente para intentar soslayar lo que es más grave, que es que se va a sentar una persona en el banquillo sin tener indicios de una culpabilidad. Palomera.
A ver, yo no sé si el Supremo se caería o no en el caso de condenar al fiscal general del Estado. Lo que sí creo es que se desplomaría la confianza en la justicia, que ya está bajo mínimos, después de lo que hemos vivido en los últimos años, y sobre todo estaríamos ante la constatación de que hay una operación de acoso y derribo contra este gobierno, que se quiere cobrar la figura del fiscal general del Estado desde distintos ámbitos del Estado, y uno de ellos es el Tribunal Supremo. Yo, para que los oyentes se hagan una idea de la dimensión de la fianza que ha decidido imponer Hurtado, quiero dar un dato que me acaban de facilitar y que yo no tenía refrescado, ¿no? Y es que a los miembros de la manada, a todos ellos, se les impuso en total una fianza de 100.000 euros. A los miembros de la manada, es decir... A 10.000 cada uno. ¿Cómo? 10.000 cada uno. Bueno, 20.000, ¿no? Porque son... Bueno, eran 5, eran 20.000 cada uno. Y claro, se está imponiendo esta fianza, no solamente desorbitada en función de otros casos que hemos comparado, sino que además un magistrado del Supremo está utilizando un criterio inconstitucional, según doctrina del TC, por el cual impone o calcula la multa que va a tener que pagar el fiscal general del Estado en el caso de que fuese condenado, con lo cual se está cargando la presunción de inocencia clarísimamente. Y luego ya, claro, lo de argumentar que está calculada en base al honor del novio de la señora Ayuso, cuando no hay peor manera de mancillar el honor de uno mismo que el que uno mismo reconozca haber cometido 2 delitos fiscales a la agencia tributaria. O sea, a mí me parece que cualquiera que aterrice en este país y no sepa lo que ha pasado en los últimos meses o en los 2 últimos años, diría que vivimos en Marte. Además, hay una cosa que en esto yo creo que se ha hablado poco, que es el tema de que es muy discutible, el derecho a la privacidad absoluta cuando estás cometiendo un presunto delito fiscal. En muchos países no es así, ¿eh? En muchos países europeos y americanos sería impensable un procedimiento como este, porque ese tipo de información no es secreta. Es que no, o sea, en este caso evidentemente sí se ha determinado que esa información es secreta porque las leyes dicen que tiene que ser secreta, pero que se puede cambiar, ¿eh? Y que hay muchísimos países donde una información como esa, que es una información de un procedimiento legal por un delito gravísimo fiscal. En España hubo muchísimo debate, acordaros, cuando se le pidió a Montoro que ofreciera la lista de toda la gente que se había acogido no me sale la palabra, a la amnistía fiscal. Cuando toda la gente se había acogido a la amnistía fiscal, que luego descubrimos que entre ellos estaba Bárcenas, estaba gente de ese tipo. Bueno, pues oiga, y de hecho hubo mucha discusión, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque cuando uno hace ese tipo de cuestiones de esas dimensiones, no estamos hablando de alguien que ha tenido un desajuste con Hacienda de 3.000 euros, estamos hablando de personas que presuntamente han cometido delitos fiscales de esta gravedad, pelotazo de 2 millones de euros, intenta facturas falsas de 700.000 euros, es una barbaridad de dinero. Oiga, esto de que sea secreto, hasta eso es discutible. Digo, no, legalmente ahora no, porque en España lo es. Claro, pero podría no serlo. Sí, y podría no serlo. Y en muchos países de nuestro entorno no lo es. Sí, pero efectivamente no podemos entrar en el debate de cómo debe de ser la ley, puesto que la ley es así, pero digo que se puede cambiar, ¿eh? Que a mí no me parece más pertinente, por si a alguien le flojea la memoria, lo apuntaba Marqués, hacernos la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Y hemos llegado hasta aquí, no porque, según la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya una operación de Estado para destruir a su pareja y a ella misma, sino porque hay un señor que comete 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental, que envía un escrito a la Fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad, admitiendo 9 meses de prisión, y que desde la propia Comunidad de Madrid, es decir, desde la Puerta del Sol, desde el gobierno regional, ¿vale? Es decir, desde una institución del Estado, se filtra a determinados medios de comunicación que llegan a publicarlo, y todavía algunos no han rectificado, una información que era completamente incorrecta, por no llamarle bulo o desinformación. Llamémoslo como queramos, pero lo que dicen es que ha sido la Fiscalía quien ha ofrecido ese acuerdo de conformidad al señor González Amador,
Y lo que hace el fiscal general del Estado, cuando ya se había publicado la información, es recabar de sus propios funcionarios la información correcta para defender el trabajo de la Fiscalía. Y resulta que ahora mismo estamos, en el día de hoy, se ha acusado formalmente al fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos, se va a sentar en el banquillo y veremos a ver qué pasa, ¿eh? ¿En qué sentido? Y bueno, además, a ver lo que determina el Supremo. Sí, Marqués decía, si el Supremo condena a Álvaro García Ortiz, se cae el Supremo. Yo no sé si se cae, pero desde luego, en fin, veremos a ver lo que ocurre. Yo no quiero anticipar escenarios, pero me parecería de una gravedad extrema. De todos los periodistas que han ido a declarar ante el Supremo, de todos han declarado que la información no procede del fiscal general del Estado, que estamos en un caso penal y lo que se juzga es una persona, no una institución. Indudablemente, si ha habido filtración, ha podido salir de la Fiscalía General del Estado, pero para sentar a una persona en el banquillo y condenarla y acusarla, tiene que haber una línea directa entre esa persona y la filtración. Todos los periodistas... ¿Ha podido salir de la Fiscalía General del Estado o no? Ha podido, sí. No. Es que ese correo Aymar, vamos... Aymar, que es lo mismo. Pero es que es lo mismo, que estamos en un caso penal. En un caso penal hay una acusación penal contra una persona en concreto. Y por tanto, usted, magistrado instructor, tiene que establecer una línea directa con esa persona. Pero aquí es que no hay lo ha más, establecido. Marqués, Y todos todos los periodistas, todos, han dicho y han explicado que no proviene del fiscal general del Estado. Y además, algunos lo han explicado bastante bien. ¿Cómo? Pues, el periodista como Miguel Ángel Campos. Que le ha explicado además, que ha dado una clase magistral de periodismo de cómo trató de confirmar esta información. Bueno, y dice el magistrado, es que como son periodistas, no tienen la obligación de decir verdad. No, mentira. El periodista no puede mentir. El periodista lo que no tiene la obligación es de citar a su fuente. Pero en este caso... no la han citado, no hace falta citarla, no es el fiscal general del Estado. Además, es absolutamente ridículo. Cualquiera que trabaja, que nos conoce y sabe cómo trabajamos y de dónde obtenemos la información, sabemos que el fiscal general del Estado no va a llevar a un periodista por la noche. No, hay un dato más, Marqués, que a mí me parece interesante, bueno, que ya no sirve de nada, porque todo esto el instructor se le ha saltado a la torera. Pero hay un dato más, cuando se cruzan los mensajes que el fiscal general del Estado envía con la fiscal jefe de Madrid, lo que se demuestra es que cuando él reclama la información a la fiscal jefe de Madrid, o cuando ella se lo reenvía al fiscal, la información ya está publicada en los medios. Por lo tanto, había salido mucho antes de que el fiscal general del Estado reclamara esa información. Es que esto... algunos periodistas, compañeros nuestros que conocemos de hace muchos años, son los protagonistas directos del supuesto delito, porque serían los beneficiarios de ese delito. Y no van al Tribunal Supremo, con lo que eso supone para un periodista y para cualquiera, pero para un periodista, que nos debemos a la verdad, no van al Tribunal Supremo a decir, como se han ido los periodistas muchas veces, oiga, yo de esto no le voy a decir nada porque me acojo a mi secreto, que sería el secreto profesional y sería totalmente legítimo. No. Van y le dan detalles al juez. No se escaquean, van y le dan detalles al juez diciéndole, oiga, esto no me lo pasó esta persona, fue en otro sitio, fue así, te le doy detalle desde cuándo lo sabía, por tanto no era revelación. Le dan todo ese detalle y el juez asume que están mintiéndole a la cara en el Tribunal Supremo para defender al fiscal general, un periodista de 40 años de trayectoria. De verdad, yo es que alucino con que el Supremo se haya planteado esa posibilidad. Mira. A mí es que me parece todo un disparate, pero efectivamente, respecto a si debe dimitir o no el fiscal general del Estado, yo he hecho ese recorrido en esa dirección. Yo al principio del caso tenía serias dudas de si beneficiaba o perjudicaba a la institución su continuidad al frente del Ministerio Fiscal, porque creo que la imputación es grave y ahora la acusación palmaria mucho más. Pero a medida que hemos conocido la instrucción y cómo se ha llevado a cabo esa instrucción y las decisiones y los autos que hemos leído de Hurtado, la verdad es que soy de las firmes convencidas de que ahora no tiene que dimitir, porque es una pieza más de esta operación de acoso y derribo
a la que por supuesto no solamente se ha subido un sector del Poder Judicial, la derecha, la ultraderecha, incluso algunos miembros de la izquierda respetada según algunos. O sea, todos están en esa operación de acoso y derribo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que llegados a este punto y viendo el esperpento que hemos visto a lo largo de estos años, creo que debe permanecer en el puesto. Marqués. No, yo coincido, tengo esta evolución, yo he mantenido que tenía que haber dimitido, pero llegado a este punto que no dimita. Sí, el Supremo tiene que pasar por la vergüenza de ver sentado un fiscal general del Estado sin ningún tipo de prueba en el banquillo. Porque eso es una vergüenza para cualquier magistrado serio que vaya a juzgarlo. Una vergüenza. Porque lo saben, porque nosotros no es que sepamos más derecho que ellos saben muchísimo más derecho que nosotros. Y saben cómo retorcer sentencias, y saben cómo crear derechos, saben muchísimas cosas. Y saben que así no se puede sentar a nadie en el banquillo. Porque no hay delito, y si hubiera delito además no hay ningún tipo de prueba, no hay ningún indicio. Claro, ¿pueden montar un relato en la sentencia? Pues sí, claro. Borges tiene grandes seguidores, incluso en la magistratura. Pues sí, se puede montar. Pero ¿cuál es la pistola humeante? ¿Dónde está la prueba material? ¿Dónde hay un correo electrónico? ¿Dónde hay una filtración? ¿Dónde está la declaración de un periodista que dijo? ¿Dónde hay algo que demuestre que este hombre pasó una información de la que no se tenía conocimiento? Que no existe. Vamos a ver, ni existe ni va a existir. Por lo tanto, yo creo que no tiene que dimitir. Y los jueces tienen que pasar por esa vergüenza. Eso contra el fiscal general está plagado de anomalías desde el mismo origen de la causa. La causa era por una nota informativa que hizo respondiendo a un bulo, y esa nota informativa, desde el Tribunal Superior de Madrid, llega al Supremo, el Supremo dice aquí no hay delito y decide abrir una causa concretamente contra el fiscal general y la fiscal de Madrid, prescindiendo de los más de 400 personas que vieron ese correo en el que se basa la acusación de revelación de secretos. Se ha ignorado el testimonio de 6 periodistas que atestiguaron, estando obligados a no faltar a la verdad, que habían recibido ese correo horas y días antes de que lo recibiera el fiscal general. En fin, la anomalía se completa hoy no con que lo siente en el banquillo, que era algo previsible tal como ha sido la causa, sino con una fianza absolutamente desorbitada y que además dudosamente constitucional, porque hay ya jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que esa cuantía en una fianza, en un caso como este, respecto a la multa que pudiera tener sobre ese delito, es que pone en entredicho la presunción de inocencia, es decir, es como una pena adelantada al propio juicio. Bueno, el señor Hurtado parece que ha hecho la ecuación de el acusador, que es el novio de Ayuso, cuyo abogado dijo que había cometido 2 delitos de fraude fiscal, pide 300.000 euros de fianza, pues le pongo la mitad, porque el otro me parece excesivo. Sigue siendo absolutamente desorbitada la cantidad y es otra anomalía más después de todas las que llevamos viviendo en este proceso. Bueno, yo entiendo, me parece totalmente legítimo el debate sobre si un fiscal general que está procesado ya debe continuar en el cargo. Pero esto no se puede analizar, a mi juicio, de una manera aislada por el hecho mismo de que esté imputado y que vaya a sentarse en el banquillo. Porque habrá que examinar por qué llega ahí, sobre todo qué indicios, qué pruebas, en qué se sustenta esta instrucción. Y yo tengo que decir una vez más que desde el origen mismo, insisto, de este caso, la instrucción está llena de decisiones absolutamente anómalas. Desde el origen de poner en marcha una investigación exclusivamente al fiscal general y a otra fiscal y no a 400 personas que tenían ese correo. 2, decidir nada menos que entrar en la sede de la Fiscalía General del Estado y arrasar con ordenadores, con móviles, con todo. Son decisiones que no se han tomado incluso en gravísimos casos, por ejemplo, de narcotráfico. Y no pongo este ejemplo gratuitamente. Es que hemos llegado hoy al remate de toda esta instrucción con otra anomalía más, que es la fianza que se ha declarado e incluso el motivo. Es que ya la Sala Civil del Supremo ya se pronunció sobre si se había dañado el honor del señor
González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, si se había dañado o no, porque se dijera que su abogado dijo que había cometido 2 delitos de fraude fiscal. De hecho, tenía que decidir esa sala sobre la imputación o no, como acusaba González Amador a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Y esa sala decidió que no había lugar porque era un personaje de interés público por el hecho mismo de ser pareja de una presidenta de una comunidad autónoma. O sea, que ni el concepto por el que se impone esa fianza, ni la cantidad, tienen ninguna justificación y son otro atropello más a la presunción de inocencia. Y ya ha habido unos cuantos en esta instrucción, que se basa, según los análisis, no míos, sino de juristas que merecen, a mi juicio, el mismo prestigio como mínimo que quienes defienden que se vaya al fiscal general. Y podría citar nombres de catedráticos de Derecho Penal, de Constitucional, exmagistrados, etc. Esta causa se basa en que el señor fiscal general borró los datos de su teléfono móvil y desordenado. Ha explicado él un montón de veces que lo hace habitualmente, que lo hace de cuando en cuando, porque entre otras cosas maneja un material hipersensible que no debería caer en manos de nadie que pueda alterar la seguridad del Estado, que es su obligación y su prioridad. Como era su prioridad desmentir un bulo que afectaba precisamente a, pues nada menos que la honestidad de la investigación fiscal al señor González Amador, que se había dado la vuelta en manos de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues la única base probatoria que hay es que alguien decide que como alguien ha borrado los datos del móvil, en esos datos que no existen, que están borrados, está la demostración de que fue el fiscal general el que envió el correo a X periodistas. Oiga, no puede basarse así, a mi juicio, y esto es una cosa de sentido común que tiene que tener la Administración de Justicia, no puede basarse la acusación a alguien, sea quien sea, pero además que al fiscal general del Estado basado en algo que no tienes, que tú decides que podría ser. Hombre, veremos finalmente qué se sentencia, pero hasta el momento, a mi juicio, ha habido una serie de atropellos muy graves a la presunción de inocencia y una causa alterada constantemente por decisiones más que discutibles. Solo un apunte. Entonces damos por hecho que cualquier denuncia en los tribunales que llegue a la instancia oportuna, haya o no haya, no pruebas, que ya lo sé que tienen que estar en el juicio oral, pero tiene que haber indicios probatorios suficientemente sólidos para avanzar en una causa. Y sobre todo, además, no se pueden negar las iniciativas que plantea la defensa del acusado para demostrar su inocencia. Y en este caso se han despreciado olímpicamente los testimonios que decían, no, si yo ese correo famoso, que es en el que se basa la acusación, lo recibí 4 días antes. Esto es así. Entonces, lo que digo es que si se aceptara esa forma de actuar en justicia, nos cargamos las instituciones, porque entonces mañana se puede hacer lo mismo con el presidente del Congreso, la presidenta, con el del Senado, con el del Tribunal Constitucional. Yo creo que esto no funciona así. No, yo no soy quien para calificar de prevaricación, porque es calificar un delito, yo no lo hago. Lo que sí digo, y tengo derecho a decirlo, es que lo que leo, todos los autos del señor Hurtado que he leído desde que empezó esta causa, y los he contrastado con juristas, obviamente, como hacemos todos, supongo, pues me llevan a la convicción de que esto es una causa absolutamente injustificada. El auto del juez Hurtado, Ángel Hurtado, que lo comentamos en su día, que iba a venir después del acto del 5 de septiembre. El auto tiene 2 cosas que yo destacaría. Una primera, que desobedece abiertamente a la sala de apelaciones. La sala de apelaciones había dicho que no podía considerarse la relación entre el fiscal general del Estado y la Secretaría General de Presidencia del Gobierno porque no había ninguna evidencia en ese sentido. Y le pedía que lo quitara del auto de apertura de juicio oral. Pues el señor Hurtado pues lo ha tomado por el pito del sereno y no le hace caso. Eso es uno. Y después que plantea 150.000 euros. De fianza. Esto es una barbaridad, en mi opinión, porque ¿cuál es el daño? Veamos cuál es el daño, porque este dinero es para pagar un daño. Y si efectivamente el fiscal general del Estado es condenado en su día. El daño es reputacional, se dice. Reputacional. Y entonces yo me voy al Código Civil y voy a las demandas de protección del honor. Oye,
Y son 20.000 euros lo que se pone. Con lo cual el señor Hurtado se ha pasado. Le da 5 días al fiscal bajo amenaza de embargo. Y os quiero preguntar también porque Felipe González decía hoy, cuando se dice, y lo dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno de su partido, que hay jueces haciendo política. No, estoy de acuerdo. Decía Felipe González, que también es partidario de que el fiscal general dimitiera. Esto ha dicho Felipe. Yo, si hubiera estado en su lugar, probablemente hubiera dimitido. Algunos jueces hacen política. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Ernesto, soy muy conciso, ¿eh? Hay jueces haciendo política y pregunto a Ernesto, pregunto también a Hugo Pereira. Sí, claro que hay jueces. Sí. Es que Felipe González no está informado, no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. No está informado. Este es el problema de Felipe González. Pero a ver, por consiguiente, un expresidente del gobierno, o sea, ¿cómo que no va a saber nada, Ernesto? En fin, tú el otro día pedías moderación, pues vamos a tener moderación, seamos moderados. Es decir, ¿cómo un expresidente del gobierno no va a saber nada? Lo que dice Felipe González es, efectivamente, en fin, lo que no puede decir Pedro Sánchez. En España habrá, al igual que en los otros países del mundo, habrá jueces que hagan bien su trabajo y jueces que hagan mal su trabajo. Pero lo que no puede hacer Pedro Sánchez, presidente del gobierno, líder del Ejecutivo, es decir públicamente, por mucho que lo piense y esté bien pensado, pero públicamente decir que hay jueces malos, que hay jueces, en fin, que no hacen bien su trabajo y que hacen política. Es ir en contra de la separación de poderes, es una injerencia de un poder que es el Ejecutivo, que representa a Pedro Sánchez, contra otro poder que es el judicial. En fin, yo creo que es evidente y es lo que viene a decir Felipe González. Y claro que se ha informado. Sí, es muy sencillo y todo el mundo lo ha visto. Habéis visto lo que ha pasado con la amnistía. Los legisladores aprobaron una amnistía. Es así. El Congreso es soberano. El Congreso es soberano. Y el que hizo el señor Marchena, que era presidente de la Sala Segunda, impulsa un movimiento dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la cúspide del derecho penal en España, y dice que el Supremo está por encima del imperio de la ley. El imperio de la ley son los legisladores. Y se niega a aplicar la amnistía al delito de malversación, aparte de otras cosas. Esa es una injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo. Pero para la presidenta del Consejo General del Poder Judicial del Supremo, solo existe una intromisión. La del poder político, del poder ejecutivo, del poder legislativo en el poder judicial. Pues no es así. La división de poderes funciona en los dos sentidos. Ernesto. Pero dice Hugo que hay una intromisión por parte de Pedro Sánchez, desde el Ejecutivo. Dice no hay ninguna intromisión. Pero vamos, lo que Pedro Sánchez ha dicho es que hay jueces que hacen política y políticos que hacen jueces. Pues que vaya a los tribunales. Es decir, si un juez hace política y por tanto se sobreentiende que está prevaricando porque no está haciendo bien su trabajo y está yendo en contra, en fin, de la propia ley, no está aplicando correctamente la ley o no está haciendo correctamente las instrucciones, que ponga nombres y apellidos y que vaya a la justicia, Ernesto. Lo que no puede ser, los jueces hacen política, el líder del Ejecutivo, que insisto, que seguro que habrá jueces en España que hagan mal su trabajo, pero no lo puede decir el presidente del gobierno, evidentemente. Claro que lo puede decir y no lo puede decir. Pero ya está, ¿qué discutimos? Ya lo dijo, es un hecho. Pero no se puede pues por eso los hechos. Claro, pues efectivamente, yo creo que no debe decirlo y que el líder del Ejecutivo no puede decirlo. Evidentemente. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no, ese es el debate, Ernesto. ¿Sabes qué pasa? Que el presidente del gobierno dijo exactamente lo que has dicho tú que no dijo. Es decir, que la inmensa mayoría de los jueces hacen bien su trabajo y que hay determinados jueces que hacen política. Pero yo quiero refrescarle la memoria a Felipe González porque parece que entre los pliegues de la suya hay alguna obstrucción que le impide recordar todo lo que declaraba él cuando la justicia en este país investigaba a los GAL, los fondos reservados, Filesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que él dice ahora que no se debe hacer es lo que hacía él cuando gobernaba España. Yo creo que tiene el síndrome del ex, claramente, como tienen otros ex, y que es una condición muy difícil de ejercitar. Más cuando en lo que está Felipe González es en una operación más alineada con la derecha, la ultraderecha de este país, que con la defensa del gobierno de su propia sigla política. Ojo porque él mismo defendía tantas cosas que ahora, como él dice, ha cambiado de opinión. Entonces, ¿por qué siempre vemos que cambia el otro y no las posiciones de Pedro Sánchez? Claro, yo creo que lo que ha cambiado, sobre todo y fundamentalmente, es Pedro Sánchez con lo que defendía el PSOE en el momento de Felipe González y ha cambiado y ha variado la posición del partido en tantos temas y en tantos asuntos. Y es lo que está reprochando ahora Felipe González. Sí, siempre cambia Felipe González. El resto. También hay que entender que cambió Pedro Sánchez. Es que yo creo que el señor Felipe González está en la derecha más, digamos, más conservadora de este país. Siempre fue la derecha del PSOE.
siempre fue la derecha del PSOE, en el sentido de que se aproximó a Tony Blair, hizo la tercera vía, es un defensor del capitalismo, es un hombre que ha estado en las empresas, ha entrado en los consejos de administración, digamos, ha ejercido las puertas giratorias, es un personaje que es la realización de aquella frase tan famosa que es: la existencia determina la conciencia. La existencia burguesa capitalista de Felipe González define su conciencia, que es una conciencia más conservadora, más burguesa que la de cualquier otro dirigente histórico del Partido Socialista. Bueno. Thank you.